que él estableció para el hogar. Estuvimos viendo claramente a partir de la semana pasada, estuvimos viendo que el hogar es algo que él ha diseñado, es algo que él dejó. No es una invención de la sociedad, no es una invención de nadie, sino que es Dios quien ha diseñado el hogar. Y quedamos por último en que el pacto matrimonial, el matrimonio es un pacto sagrado delante de Dios. No es un juego. El matrimonio, como algunos hoy pretenden jugar con el matrimonio. Hay muchas personas que se casan y de una vez en su mente y en su corazón está: si no me sirve, me divorcio. Si yo veo que al final no me va a resultar bien, simple y sencillamente nos divorciamos y cada quien por su camino y se acabó el problema. Para mí, Dios, el matrimonio no es algo para desechar. Entonces hoy vamos a ver, y allá en Malaquías quise que leyéramos todo el capítulo para entender bien el contexto de lo que se estaba hablando. Y si bien es cierto, como lo vemos desde el versículo 1, está hablando con los sacerdotes, está hablando con la clase sacerdotal, con los de la tribu de Leví, aquellos que servían a Dios, aquellos que honraban a Dios. Ahora yo pregunto, ¿será que hoy hay alguna familia especial para servirle al Señor, para honrar al Señor? ¿O todos somos llamados a servirle al Señor y a honrar al Señor? Por supuesto que todos, cada uno de nosotros. Ahora, quiero enfatizar claramente que vea cómo era el corazón del pacto de Leví anteriormente. El versículo 4 dice: y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí delante de mi nombre, estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. O sea, el buen testimonio de los levitas, el seguir la palabra de Dios tal y como Dios se lo había dado, había hecho apartar a muchos de la iniquidad, había hecho apartar a muchos del pecado. Pero en el versículo 8 viene y cambia este discurso. Eso era lo óptimo, eso era lo que se estuvo haciendo, pero las cosas cambiaron con el tiempo, y el versículo 8 dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros dejamos los principios de la palabra de Dios, cuando nosotros dejamos lo que ya está establecido en la palabra de Dios, lo que hacemos es corromper el pacto de Dios. Y lo que hacemos es que muchos que pudieran escuchar la verdad de Dios, no la escuchan porque estamos hablando mentira. Y todo esto en preámbulo de lo que vamos a hablar. Todo esto en preámbulo de lo que vamos a hablar. Y lo que vamos a hablar es precisamente de que el pacto matrimonial es algo santo y puro, sagrado delante de Dios. Entre todas las cosas que ellos habían hecho, versículo 14 al 16 dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno
habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues de vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y mis hermanos, aquí los levitas habían hecho algo sumamente peligroso, que era precisamente dejar a su esposa, dejar a la mujer con la cual había hecho un pacto y casarse con mujeres extrañas, con mujeres que no eran la persona que tenía que ser. Versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué palabras más fuertes? ¿Y qué tema tan duro? Porque si acordamos cómo empieza, les empieza a decir, yo voy a estar en contra de ustedes. Yo voy a ir en contra de ustedes. Versículo 1 y 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón, de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis dedicado de corazón. Bajo este contexto y así de crudo, cuando dice, he aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol. Sí, lo que sus animales desechaban. Dice el Señor, yo lo voy a agarrar y se los voy a tirar a ustedes, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Así de crudo, así de grueso, así de duro es como Dios ve la deslealtad matrimonial. Y si bien es cierto, es claro y estoy totalmente claro de que él está hablando en contra de los sacerdotes, está hablando en contra de violar el pacto, pero también el pueblo por su infidelidad a Dios y sus mandamientos. También el pueblo lo hizo. Versículo 10, no tenemos todos un mismo Padre, no os ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos apartamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de vuestros padres? ¿Por qué dejar lo que ya Dios estableció? ¿Por qué hacer a un lado lo que ya Dios dijo que tenía que ser? Y en todas estas cosas estaba también la deslealtad que hubo en el pacto matrimonial. Y no me voy a meter, más adelante quizás toque un poquito de Mateo 19, las dos grandes escuelas que permitían el repudio, que permitían el divorcio, las dos grandes escuelas teológicas del momento. Una decía que no se podía dar carta de repudio excepto que sea por un adulterio comprobado, agarrar a la persona o las personas, porque eran los dos, tenían que ser agarrados y entonces apedreados, y a partir de ahí era posible el divorcio. La otra escuela decía que no. Estas dos escuelas estaban tratando de interpretar Deuteronomio. Esta otra escuela decía que no, que por cualquier causa. Cualquier causa. Si la mujer ya, por ejemplo, no le salía igual la sopa de pescado, entonces ya ellos decían, esto es suficiente para que exista la carta de repudio. Entonces estaban estas dos escuelas siempre discutiendo.
Y la intención de que a Jesús le preguntan en Mateo 19, la intención no era aprender, sino que la intención que le llevan era para probarlo, para decir cuál de estas dos escuelas es la correcta. ¿Dar carta de repudio por cualquier cosa? ¿O dar carta de repudio única y exclusivamente por adulterio? Pero en cualquiera de los dos casos, el Señor dice, versículo 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Entonces a mí me preocupa cuando yo escucho personas que se van a casar y de una vez ya tienen en su mente el divorcio. O sea, si no me sirve, me divorcio. Vamos a probar un año. No vamos a tener hijos, vamos a cuidarnos mucho, para probar a ver cómo nos va. Y si no, pues cada quien para su casa. Y a veces como padres de familia también a veces nosotros mismos les decimos a nuestros hijos, si no les sirve, véngase para acá otra vez. ¿Qué cuidado hay que tener? Vea lo que dice Esdras, capítulo 9, versículo 1 y 2. Esdras 9, 1 y 2. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, amanitas, amoabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Esdras, estamos en el periodo post-exílico, cuando regresan nuevamente después de los 70 años y se da lo que es Esdras y Nehemías, que son muy interesantes leer los dos con respecto a esto. Y el Señor empieza a bendecir y empieza a ver celo por el nombre de Dios y empieza a ver celo otra vez por la casa de Dios. Pero existía este problema, y el problema era que los levitas, los sacerdotes, habían hecho pactos matrimoniales con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y entonces llega el momento en que Esdras les dice, vean a ver cómo van a hacer ustedes, o se quedan con la mujer, o le sirven a Dios como tiene que ser. Con esto, lo que yo quiero, hermanos, lo que yo quiero que entendamos, es que el matrimonio es un asunto serio. Y que el pacto matrimonial es un asunto serio delante de Dios. Habiendo explicado un poquito ahora sí el contexto de lo que está pasando, ahora sí vamos a Mateo capítulo 19. Vamos a ver cómo abordan a Jesús con este problema o con esta interpretación que venía por varios siglos dando vueltas, unos defendiendo una posición, otros defendiendo la otra posición. Y entonces encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los doctores de la ley. Los que decían, esto lo que quiere decir es aquí, agarraban Deuteronomio capítulo 21, 22 y les decía, lo que quiere decir esto es esto. Ellos eran los doctores de la ley, ellos sabían, al menos se les conocía como las personas que más conocían la ley. Y entonces dice la palabra del Señor, entonces vinieron a él los fariseos, ¿con qué intención? Tentándole. Vamos a poner a Jesús en aprietos. Vamos a poner a Jesús lo que nosotros no hemos podido ponernos de acuerdo.
Vamos a ver qué dice este maestro, vamos a ver cómo lo maneja él, a ver cuál argumento va a usar, a ver qué es lo que va él a enseñar. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Lo ven? ¿De una vez? ¿Está bien hacerlo así? ¿Es correcto hacerlo de esta manera? Pero vean qué interesante, porque aquí detrás de esa pregunta ellos pudieron haber preguntado la otra posición. ¿Es lícito repudiar a su mujer exclusivamente por adulterio? Pudieron haber empezado por ahí, pero no, agarraron, adivinen qué, la más popular. La que toda la gente quería hacer y hacían. La que la mayoría de personas defendían. La que la mayoría de personas realmente practicaban. Y entonces vienen y le preguntan esto, versículo 3, ¿es lícito o es correcto al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Uno, la intención no es aprender, la intención es ponerlo con la espada en la pared, supuestamente, según ellos. Dos, plantean la posición más utilizada o mayormente aceptada. Y veamos la respuesta de Jesús. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Respuesta de Jesús. ¿No habéis leído no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces Jesús se va, y perdón aquí, a la raíz del cacho. A mí no me van a poner a interpretar Deuteronomio, dice Jesús. A mí no me van a poner a decir por qué unos creen una cosa y por qué que otros creen otra cosa. Yo me voy a ir al principio, a mi palabra, a lo que yo dije desde el inicio, porque en él no hay sombra de variación, porque él no cambia. Y entonces le dice, y qué lindo es ver a Jesús mismo dirigir a sus discípulos a su palabra, las respuestas que requerimos en el matrimonio están en la palabra de Dios, no están en otro lado, no está en la psicología. Solo necesitamos ser humildes y obedecer ante la palabra de Dios. Eso es todo lo que hay que hacer. Y entonces el Señor dice, el que los hizo al principio. Ahora, ¿a quién está hablando aquí o de quiénes está hablando aquí? De cada uno de nosotros. Dios nos hizo. Ninguno de nosotros nacimos porque a alguien se le ocurrió. Nacimos porque Dios así lo quiso. Porque el que los hizo al principio, es menester ser dirigidos según los estatutos o según los estatutos, sí, de quien nos hizo. Y esto, hermanos, quiero todavía afinar un poquito el lápiz. Estamos hablando de hijos de Dios, aunque Él hizo a todos. Amén. Pero si somos hijos de Dios, entonces deberíamos de tener en nuestro corazón la intención de hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? De obedecer a Dios, de seguir a Dios, amén. Entonces, bajo esa perspectiva, entonces les dice los que los hizo al principio. Recordemos que el matrimonio y el hogar son obra directa de la mano de Dios. Y entonces otra vez él viene al principio y dice, varón y hembra los hizo. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y quizás en ese momento a ellos no les causó mayor
de mayor relevancia, decir que los hizo varón y hembra, pero hoy en día sí que causa relevancia. Porque el Señor le dice, le hacen una pregunta y él se va a su palabra y al inicio de su palabra. Y en el inicio de su palabra él dice, varón y hembra los hizo. Ahora pregunto, ¿quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? En Mateo, ¿quién dijo esto? Varón y hembra los hizo. Jesús, Dios mismo. ¿Y qué dijo? El establecimiento de la primera unión entre hombre y la mujer, porque bajo ese contexto es que está respondiendo él. Entonces, dijo Jesús que Dios al inicio los hizo varón y hembra, y también dijo Jesús que él estableció esta primera unión. Ahora, ¿cuándo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Cuando los religiosos del momento le estaban increpando. Su respuesta no se quedó en la ley, sino que se fue al mismo inicio de la creación, donde él mismo había establecido el matrimonio. Esto no es una cosa menor. Él le pregunta por el matrimonio. A él le hacen una consulta con respecto al matrimonio. Y él no se va a la ley, él no se va a Malaquías, él no se va a interpretar esto, sino que se va al inicio. Y desde el inicio, él estableció la unión entre un hombre y una mujer. Punto. Esta sociedad dice muchas cosas, pero lo único que está basado en la palabra del Señor es que Dios estableció la unión matrimonial entre un hombre y una mujer. No entre un hombre y un hombre, por aquello de que no quede claro con lo que estoy diciendo, y no entre una mujer y una mujer. Sí, nuestra ley lo acepta, sí es cierto, nuestra ley lo acepta en contra de lo que dice la palabra de Dios. Totalmente en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe. Vea que es una advertencia. No dice no lo separa el hombre. No es un ultimátum. Es una advertencia. No lo separe el hombre. Y esta palabra, poner espacio entre, o irse o alejarse. No lo haga, dice el Señor. Ahora, el divorcio es algo que que Dios promueva. Repito, el divorcio no es algo que Dios promueva, sino el resultado de corazones que se alejan de Dios, dejan de cumplir la voluntad de Dios y por su dureza llegan a ser permitidos bajo los parámetros de la palabra de Dios. Si me preguntan, ¿el divorcio es bíblico? Tengo que decir que sí, bajo los parámetros de la palabra de Dios. Si me preguntan, ¿y a Dios le gusta el divorcio? Tengo que decir que no, porque es una de las formas más grotescas. Repito, es una de las formas más grotescas de dividir lo que Dios unió. Aquí algunos no me conocen todavía mucho, pero yo les voy a decir, yo soy divorciado, yo tuve un matrimonio de 20 años. Y no es fácil el divorcio. Las personas que se divorcian no tienen ni la menor idea de lo que está pasando. Y una de las cosas más duras que puede haber es precisamente eso. El fallarle a Dios. Por eso Dios estableció dos cosas para el divorcio. Y no son la incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? Como ahora se usa mucho. O por acuerdo mutuo. Por pornoia
que ahorita lo vamos a ver, o porque la persona viene a Cristo, su cónyuge no es cristiano, no es cristiana, y el cónyuge toma la decisión de decir: yo no quiero vivir con este cristiano, yo no quiero vivir con esta cristiana. Y si él toma la decisión o ella toma la decisión, dice la palabra del Señor, a libertad nos llamó el Señor. Pero aparte de estas dos, hermanos, no hay más bíblica. Entonces, así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dije, porque entonces ya Jesús les dio la clase teológica, ¿verdad? Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces ellos siguen bajo la misma perspectiva. ¿Por qué entonces existe el divorcio? Es triste que muchos pastores, por guardar la santidad del matrimonio, por guardar la seriedad del matrimonio, terminan negando la palabra del Señor, porque el divorcio existe. No podemos negarlo. Está allí. Y desde los tiempos de Jesús ya estaba esa preocupación, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo debería de ser entonces el divorcio? ¿Cómo debería de ser? Entonces ellos siguen poniendo el dedo allí. ¿Por qué? Pues versículo 7, mandó Moisés dar carta de repudio, de divorcio. Y él les dijo: no, eso no es cierto, yo nunca he aceptado el divorcio. Dice eso. O dice: no, el divorcio, eso es un invento de ustedes para estar bien. Eso dice. Porque el mismo Jesús que acaba de decir que al principio Dios los hizo varón y hembra y los unió, es el mismo que está hablando aquí. Amén. 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 Entonces vamos a ver qué dijo, versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Otra vez se va a la raíz del cacho. Por la dureza del corazón. Porque hay personas que empiezan su matrimonio honrando a Dios, pero terminan su matrimonio deshonrando a Dios. Porque hay hombres que le son fieles a su esposa mientras ella todavía está bonita y mientras no moleste mucho y mientras aquí y mientras allá. Pero cuando empiezan los problemas y empiezan los conflictos y falta esto y falta aquello y el hombre es el proveedor de la casa y entonces empiezan los conflictos a nivel económico, a nivel social, todo este asunto, entonces hay personas que lo que prefieren es separarse. Vean, mis hermanos, si usted le preguntara a mi esposa, tenemos 16 años de casados, si usted le preguntara a mi esposa, usted tiene, de las razones que da el mundo, ¿verdad? De las razones que da el mundo, ¿usted tiene razones para divorciarse? Incompatibilidad de carácter. ¿Quién es compatible en el carácter, hermanos? Ayer andábamos en unas piscinas y venden unos bolihelados ahí muy ricos, unos como apretados, más bien bolihelados, unos apretados muy ricos, venden ahí en la piscina, pero obviamente no había, están todos los sabores, no están todos los sabores, y solo había uno de maní. Y los dos queremos de maní, arrégleme esa incompatibilidad. Claro que no vamos a estar de acuerdo en todo, por supuesto que no. Claro que a veces la esposa desea una cosa, el esposo desea otra cosa, claro que sí. A veces hay épocas en los hombres que nos ponemos majaderos, por todo hablamos, hasta por la mosca que pasó, que entró por la puerta y no entró por la ventana y hasta con la mosca peleamos. Sí, claro que sí. Pero son razones para el divorcio, por supuesto que no. Por supuesto
supuesto que no. Entonces, mis hermanos, les dice el Señor, por la dureza de vuestro corazón, por esa dureza, Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres, mas al principio no fue así, pero ahora viene la interpretación de nuestro Dios. Él va a interpretar su propia palabra. Él va a interpretar precisamente lo que estaba allí en Deuteronomio 24. Y es más, antes de leer la interpretación, ¿qué tal si alguien me lee Deuteronomio 24 del 1 al 4? A ver cuál era el pleito teológico que se tenían estas dos grandes escuelas. Sí, ya le llega micrófono. Deuteronomio, y si todo lo podemos buscar para seguir ahí la lectura, para que lo tengamos claro ahí. Deuteronomio 24, vamos a leer del versículo 1 al 4. Amén. Deuteronomio 24 del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y entonces aquí empezaron las interpretaciones. Alguna causa indecente. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y entonces empezó, para mí es indecente que se le queme el arroz. Para mí es indecente que no se despidió de beso. Para mí es, ¿me doy a entender? Y esa era la escuela más fuerte por cualquier causa de repudio. Ahora veamos que aquí leía una carta, dice, y si le vuelven a dar otra carta, el Señor no dice una y hasta ahí, ¿verdad que no dice? ¿O dice eso? No dice. Y si le vuelven a dar una carta de repudio, o sea, era aceptada más de una carta de repudio. Y entonces ellos toman estos versículos y empiezan a dar carta de repudio por lo que se les ocurriera. A lo que pudieran. Entonces aquí empezaron los mañositos. Ya le doy la palabra, hermano. Empezaron los mañositos, porque claro, ya la mujer después de tener un hijo, después de tener 2 hijos, no es exactamente la misma persona. Ya se cansa más, ya es diferente, el cuerpo es diferente, su mentalidad es diferente, sus prioridades son diferentes, todo es distinto. Y entonces el hombre ve allá, ¿verdad?, una mechudilla más bonita supuestamente. Y entonces carta de repudio, por lo que sea, por lo que pase. Hermanito Jorge, nada más igual concreto porque no tenemos mucha chance hoy. No, pastor, que estaba pensando en eso, que hay hombres machistas y que le pegan a la mujer y que le hacen un infierno, ya, y es mejor divorciarse. O hay mujeres tóxicas que se usa ahora, que lo llaman cada 5 minutos a uno, que dónde están, mándame foto, y uno también, y tira la toalla. Me sentiría muy importante si mi esposa cada 5 minutos me está preguntando que dónde estoy. A veces cada 5 días. Ok, hermanos, para no perdernos aquí. Viene entonces toda esta interpretación de los hombres. Pero exactamente lo que está pasando hoy, por cualquier causa quieren divorciarse. Por cualquier causa. Porque yo quería que compráramos casa en Heredia, ella quería que compráramos casa en Paraíso de Cartago, nos separamos.
nos divorciamos. Ahora, ojo con esto, y no quiero, ¿verdad? Reventar el gusanito, ¿verdad? Pero vean, hermanos, una cosa es divorcio y otra cosa es separación. Son dos cosas muy diferentes. A veces hay matrimonios que requieren separarse, que necesitan separarse. Sí. A veces pasa como cuando en la casa, ahora por ejemplo, estos pobres personas, sí, estas pobres personas que les pasó el río y se les metió en la casa. ¿De quién va a vivir en esa condición? No, tienen que sacar la casa. Tiene que irse a vivir a otro lado, agarrar la casa, lavarla, limpiarla, secarla, volver a acomodar todo para poder volver otra vez. A veces el matrimonio tiene esa connotación, pero estamos hablando de separación. Lo que mencionó mi hermano, la violencia, por supuesto que sí. Hay violencia de diferentes tipos, mis hermanos, no solamente golpes, la violencia al hablar. La violencia también patrimonial, cuando el esposo, cuando la esposa tienen un patrimonio fuerte y entonces la otra persona quiere acapararlo absolutamente todo. Y no me digan que ya, sí. Ok, voy a terminar con esto. Ok, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, aquí está el versículo 9, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo o solamente por causa de fornicación, la palabra es pornoia, quiere decir cualquier tipo de aberración sexual, perdón, hombre, mujer, si tú eres un adicto, si tú eres una adicta a la pornografía, tú estás cayendo en esto. Estás viendo mujeres que no son tu mujer. Estás viendo hombres que no son tu hombre. Cuidado con eso. Cuando se pone muy jiji el esposo a tomar cafecito con alguna compañera, cuidado. Cuando se pone muy jiji la esposa a tomar cafecito con un compañero, cuidado. Dice entonces, mas yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí les cerró completamente toda la interpretación de Deuteronomio 24. Y vea, tanto fue así que vea lo que dijeron sus discípulos. Le dijeron sus discípulos, versículo 10. Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Lo dejamos hasta aquí, mis hermanos. No se ahoguen, estoy a la mitad del río, por favor. Que Dios me los continúe bendiciendo.